cosas en esta vida pueden ocasionar tanta felicidad y tanta congoja como la familia. Es difícil explicar quiénes somos, nuestros valores, costumbres, comportamientos, sueños y temores, tanto los complejos más visibles como los más secretos, nuestros traumas y ambiciones, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos sin referirnos al hogar en el que nos criaron y a la relación que tuvimos y aún tenemos con nuestros parientes. Existe en todas las sociedades un ideal familiar con el que nos comparamos, ya sea para intentar emularlo o desmarcarnos de él. En la nuestra, el paradigma consiste en una pareja monógama y heterosexual, en la que el padre es el exitoso proveedor mientras la madre se encarga de los cuidados. En esa familia ideal que la publicidad explota ad nauseam, la armonía y la solidaridad son la norma. Las tensiones y la violencia constituyen un tabú. La realidad, como siempre, difiere de este modelo. Cada familia verdadera es un microcosmos con dinámicas, problemáticas y configuraciones muy diversas. En la revista de la universidad nos interesa resaltar esa pluralidad y analizar los diferentes tipos de familia que existen en el siglo XXI. Aquellas donde los progenitores recurren a la gestación in vitro, por ejemplo, o a los vientres subrogados, pero también las conformadas por parejas LGBTQ, grupos poliamorosos o por personas entre las que jamás ha existido un vínculo sexual. ¿Qué otro tipo de familias han existido o existen en el mundo? A pesar de todos los cambios y modificaciones que han sufrido a través de la historia, una cosa sigue siendo cierta: las familias constituyen el núcleo de la sociedad. ¿Qué mejor manera de aprender nuestra época en toda su complejidad que fijando nuestra atención en ellas? Sean muy bienvenidos a un programa más de la revista de la Universidad de México. Seguimos con el tema de familias y hoy vamos a hablar con Alfonso Díaz, quien es egresado de psicología y es activo en la rama de las prácticas narrativas que ha, pues en cierto modo, siento que has participado en la introducción de esto en México. Fuiste fundador del colectivo de prácticas narrativas en México, trabajas con comunidades. Incluso desde el colectivo han coordinado maestrías para terapeutas y otros trabajadores comunitarios. Te especializaste en terapia narrativa y trabajo comunitario en Australia con Michael White. Entiendo que él era un trabajador social y terapeuta familiar también. Lo menciono por este vínculo quizás entre el trabajo familiar y el impacto social que puede tener, que espero que podamos abordar un poco más al rato. Y Poncho, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yael. Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, pues se pensaría que nada más cercano, ¿no? Ningún problema más quizás fundido, ¿no? Con la materia psicológica y psicoanalítica que la familia. Y yo te quería preguntar quizás primero sobre las prácticas narrativas, ¿no? ¿En qué se diferencian estas prácticas narrativas o esta terapia narrativa del proceso psicoanalítico más clásico, donde los pacientes, lo voy a decir muy a grandes rasgos, narran ciertos episodios traumáticos de sus vidas para, ¿no?, alumbrarlos con la luz de la conciencia o con la luz de las palabras que usan para, pues, narrarlos Mm, ante el es- psicoanálisis. claro, mira, vienen de una tradición de pensamiento diferente, ¿no? La narrativa en el sentido estricto de la palabra, creo que no las podríamos definir como terapias, ¿no? En el sentido de que esa palabra asume un montón de cosas, ¿cierto? Asume que hay una patología, una enfermedad, y asume que hay una terapia propuesta para curar o tratar esa enfermedad, ¿no? Y la palabra en sí establece como una relación de poder de terapeuta-terapiado, ¿no? En donde una persona es experta sobre la vida de los demás, ¿no? Este, y la narrativa viene de una tradición de pensamiento muy diferente a eso. Michael White, que es este señor que mencionas, que fue mi maestro, él no viene de la psicología, sino más bien en, a principios de los ochentas fue muy inspirado por un lado como
la filosofía, si quieres, lo que le llamaron el postestructuralismo, ¿no? Que a diferencia de esto que mencionas, ¿no? Como de encontrar una razón subyacente dentro de cada uno de nosotros, o de nosotras, de nosotres, del mal o de nuestro ser verdadero, ¿no? Una esencia, por decir. El postestructuralismo asume que no hay una estructura dentro de cada una de nosotras, sino que eso es una construcción que hacemos y pone atención a cuáles son los efectos de esas construcciones que tenemos, ¿no? Y entonces la narrativa o el trabajo que desarrolló Michael White se basa en tratar de, en poner atención a la pregunta de qué pasa cuando entendemos nuestra identidad, ya sea individual o colectiva, la identidad de los grupos a los que pertenecemos, o la nuestra, como si fuera un entramado de relatos, ¿no? ¿Cuáles son las historias que tenemos sobre nosotras? Eh, y por el otro lado, y de manera que a mí se me hace muy interesante, ¿cuáles son las historias dentro de las cuales nos narramos, ¿no? Este, y ahí, pues, con esa reflexión muy pronto se hace evidente cómo hay ciertas historias que tienen mucho espacio de existir y de circularse en el mundo, todo lo que consideramos normal o un hecho o verdad, pues, mientras que hay historias o formas de ser o identidades que se ven marginalizadas o profundamente marginalizadas, ¿no? Y entonces el quehacer de la terapia, que te digo, en términos estrictos no es eso lo que está sucediendo, pero tiene que ver con desarrollar habilidades en aprender a escuchar, aprender a hacer preguntas, aprender a documentar también historias, y aprender a vincular vidas, personas, grupos y comunidades. Este, para que por un lado las personas puedan como narrar con detalle las historias eh, que están influyendo en sus vidas y los efectos que estas historias están teniendo, ¿no? Que puedan también narrar y nombrar con detalle eh, cuáles son los contextos o los discursos dominantes que se benefician con estos relatos de nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo poder narrar con detalle y de manera robusta y rigurosa cuáles son esas historias que de por sí cada uno de nosotros tenemos, eh, que subvierten las historias que son dominantes o limitantes en nuestras vidas, ¿no? Historias que abren más espacio para poder vivir la vida en nuestros propios términos, historias en donde caben nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros principios y valores, ¿no? Porque dices, hay historias que nos narran, ¿no? Reconocer qué historias, ¿no? Según entiendo, hay como cuadros narrativos, o tú dices estructuras, donde ya estamos insertados en una historia que quizás ya era previa a nosotros, o no, o sea, ciertos relatos que, como dices, pueden servir a distintos poderes o a distintas intenciones. Como estamos hablando de familias, ¿dirías que hay relatos familiares o relatos de estructura familiar que son tóxicos o que son, o quizás que se deben desconstruir para volver a narrar? ¿Como cuáles serían algunos ejemplos, por ejemplo? O sea, sí, mira, creo que, o sea, las historias que tenemos, o sea, como que las podemos evaluar con respecto a los efectos, ¿no? Que tienen nuestras vidas, en la vida de otras personas, de nuestras comunidades, en cómo nos relacionamos con el territorio, con la memoria, con la esperanza, ¿no? Es decir, las historias no creo que sean buenas o malas per se, ¿no?
sino que lo que hay que evaluar son los efectos que tienen, ¿no? Y en ese sentido, creo que mucho de la concepción moderna de familia es muy problemática, ¿no? Es, eh, tiende a ser una concepción muy patriarcal, ¿no? Este, tiende a ser como entendida la familia en términos muy individuales, ¿no? La familia como núcleo del capitalismo, pues, ¿no? Este, y, y creo que como, como que hay muchas historias de la relación, o sea, hay muchas historias que tenemos sobre las familias que establecen ciertas relaciones en donde hay mucho espacio para la impunidad o el abuso, ¿no? Ya sea en la relación como de adultos con niños, niñas, ¿no? O de hombres con mujeres, o como fuera, pues, ¿no? Ujú. Este, Ay, entonces, perdón, no, no, adelante. dime. No, es que quería decir, por ejemplo, hay digamos, el psicoanálisis freudiano, por lo menos Freud sale con muchas ideas relacionadas con la familia en la conformación de nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, para empezar, que infancia es destino, es decir, lo que vives en tu casa, cuando tú todavía no tienes el control, digamos, no has llegado a la adultez para tener el control de tu vida, ¿no? De tus decisiones, eso ya te forja un destino. Está toda la idea del complejo de Edipo, está toda la idea de, bueno, de todas estas relaciones, digamos que también él va a buscar en los relatos mitológicos, ¿no? Ve arquetipos. O sea, todos estos relatos ya estaban. En las prácticas narrativas, ¿siguen revisitándose estos relatos? ¿Son constructivos? O sea, ¿sirven de algo? ¿O se puede uno salir de ese relato? ¿Estamos condenados a Freud? Pues, a ver, o sea, creo que Freud fue uno de los pensadores más influyentes del siglo pasado, ¿cierto? Creo que ese es el caso, por un lado, porque era un gran narrador, ¿no? Freud ganó premios literarios, me parece que fue Tótem y Tabú, ¿no? Que ganó premios literarios, no científicos, ¿no? Ah, Es- sí. sí, sí. Oye, Poncho, ¿sabes qué? Nos acaba de agarrar la campana del medio tiempo. ¿Te parece si hablamos de Freud, que es un tema pues largo de varios siglos al volver? Claro, Va, muchas claro, gracias. claro. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y volvemos con Alfonso Díaz para saber si la familia es destino más allá del infante. Estamos de vuelta con Alfonso Díaz. Alfonso, mencionabas del gran éxito de Freud, también vinculado a grandes ideas, pero también vinculado a su gran capacidad narrativa. Que de hecho esta capacidad narrativa, tú que haces ahora prácticas narrativas, la he visto ya en publicidad, en empresas, todo es storytelling, nos contar una historia, es como reconocer en todos los niveles que somos historias, ¿no? Y que solo nos interesamos por historias y que lo que necesitamos son historias para comprar, para ir al baño, para lo que sea que nos quieran hacer o hacer creer, tiene que pasar por una historia convincente o una historia que nos guste. Ujú. Entonces, la pregunta era al salir, ¿estamos condenados al relato familiar que nos dejó Freud? Ya, y entonces, sí, como creo que era un gran narrador, Freud, ¿no? Y creo que además, como en el momento histórico en el que lo dijo, los viajes que hizo en ese momento, justo antes de que Estados Unidos se convirtiera en potencia, el hecho de que su visión de la identidad y la persona como que embonaron de manera muy bien con el proyecto ideológico del capitalismo neoliberal, ¿no?
Eh, se- se- Pero ¿por qué? Me habías ya mencionado el capitalismo. ¿Cuál es la relación exactamente? pues creo que, o sea, como desde una visión freudiana, hay mucho lenguaje para nombrar al individuo, ¿no? No hay mucho lenguaje para nombrar la identidad colectiva. Hay mucho lenguaje para nombrar a un yo y no tanto para nombrar a un nosotros, nosotras. No hay mucho lenguaje para nombrar al territorio y cómo influye tampoco, ¿no? Y todo esto, si lo entendemos, si en vez de entender el psicoanálisis como un descubrimiento, lo entendemos como una metáfora, ¿no? Creo que lo que se vuelve interesante entonces es, por un lado, ver cómo esa metáfora se enunció desde un lugar y en un momento, ¿no? Respondiendo a ciertas preocupaciones europeas, masculinas, de esa época, pues, ¿no? Y también con las limitaciones de esa época, ¿no? Y entonces, como algo que se me hace, digo, hay muchas cosas muy interesantes de lo que enunció Freud. Creo que es muy interesante leerlo como novela, de hecho, ¿no? Pero algo que se me hace problemático con esto que mencionabas es que Freud y quienes vinieron después de él, como que han usado todas estas historias, ¿no? El complejo de Edipo, de Electra, las fases de la infancia, etcétera, etcétera, este, mm, como para legitimar el culpabilizar a las madres, ¿no? De todo lo que sale mal, ¿no? Sobre todo en la adultez, ¿no? Este, mm, y creo que mucho de la psicología, advertida o inadvertidamente, ha sido cómplice en esto, ¿no? Lo cual se me hace que es continuar con una idea, pues por un lado muy injusta y por el otro lado muy patriarcal, ¿no? Mm. De cómo es que nos formamos las personas, ¿no? Y en dónde está la responsabilidad de eso, ¿no? Y creo que muchas de estas historias responsabilizan mucho a las mamás del desarrollo emocional de las personas y desresponsabilizan a los papás en eso. Pero también ejercen violencia contra, o sea, hay una violencia que se ejerce contra la mujer en este sentido, pero también contra los hombres, ¿no te parece? Al darles, número uno, al quitarles quizás ciertos roles de la paternidad que pueden ser buenos, digo, ¿no? Al quitarles ciertas posibilidades que hoy estamos descubriendo que pueden existir, ¿no? O sea, es también encuadrar a las masculinidades, no solo, y las paternidades, no solo las maternidades. O sea, sí, sin duda. O sea, no, a ver, lo que creo que diría con respecto a eso es que la inequidad no le conviene a nadie al final del día, ¿no? No estoy diciendo que nos afecte de las mismas maneras, ¿no? El patriarcado creo que afecta de manera muy diferente a los hombres de cómo afecta a las mujeres, ¿no? Pero al final del día, creo que la inequidad no le conviene a nadie. Y creo que ahorita estamos viviendo en momentos en donde eso es muy evidente, pues, ¿no? Como que si no encontramos formas de cuidar entre todas y todos, no va a haber posibilidad para nadie, pues, ¿no? Claro. Fíjate que justo tenemos en bueno, estamos obviamente hablando del número de familias de la red, o sea, estamos encuadrando esta conversación, ¿no? Extendiendo la publicación del dossier Familias en la revista de la universidad. Y hay un artículo de Jaime, de Jaime Rodríguez en el que habla del su padre, ¿no? Digamos que por supuesto que esta relación es una de las relaciones centrales de la familia, ¿no? La relación a la madre, la relación al padre. Y él dice, cuando hablamos, y lo entrevistaron para la Gaceta, tras publicar este artículo, contactaron a Jaime Rodríguez y hoy en la mañana leí en la Gaceta una entrevista que le hicieron y justo habla sobre el cuestionamiento, ¿no? De esta figura del padre y dice, cuando hablamos de analizar, de revisar nuestra propia masculinidad,
Está claro que el principal referente para todos los hombres es nuestro padre. Entonces, ¿cómo te vinculas con esto? Es nuestro principal, bueno, es el principal referente de todos los hombres y cómo se puede renarrar a través de una, digamos, una de estas prácticas narrativas. O sea, me parece que el padre puede ser un referente, ¿no? Pero no, o sea, pero si salimos al mundo, hay muchos referentes de masculinidad, ¿no? Si vas a la escuela, ¿no? Si ves películas, si escuchas la radio, si lees novelas, hay muchos referentes, ¿no? Este, y creo que como hablando de las historias, ¿no? Como que tenemos, creo que las historias de la masculinidad como que están basadas en tres mandatos, por llamarle de alguna manera, ¿no? Por un lado, creo que tiene que ver con el analfabetismo emocional, ¿no? Por el otro lado, creo que tiene que ver con la indolencia, como en no conmoverse con el dolor o con la experiencia ajena, pues, ¿no? Y por el otro lado, creo que tiene que ver con la masculinidad como esta idea de desear el poder y sentirnos justificados con usar cualquier medio para llegar a él, ¿no? Incluida la violencia, ¿no? Y, y creo que esta historia de la masculinidad, creo que es una historia que, que es muy desafortunada, ¿no? Pero que desde la cual además se entienden los cuidados como una carga, ¿no? El cuidado como una carga, pues, ¿no? Y me parece que algo que ha estado sucediendo es que en algunos lugares, es que la igualdad, ¿no? Se está definiendo en términos masculinos, ¿no? Este, es decir, que las mujeres puedan ir a la guerra, ser presidentas, dirigir empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque no estoy sugiriendo que, digo que no estoy hablando sobre lo que deban o no deban hacer las mujeres, ¿no? Em, lo que me parece que eso deja fuera es el poder definir la igualdad en términos de lo que tradicionalmente se ha considerado no masculino, ¿no? Que tiene que ver con dar, mantener, nutrir, cuidar y perpetuar la vida, ¿no? Y siento que esos saberes, que no son biológicos, creo que son saberes biológicos, sino que creo que son saberes culturales, son saberes que tenemos que reapropiarnos los varones, ¿no? Y no creo que esa reapropiación tenga que ser como desde la reivindicación de la masculinidad, ¿no? Sino más bien, o sea, creo que la masculinidad es una historia, un mito que se creó con la intención como de justificar una inequidad, ¿no? Es similar al mito de la raza, ¿no? Como no existen razas en la especie humana, aunque el racismo es muy real, ¿cierto? Y entonces, más que reivindicar, no sé, en vez de hacer talleres por decir de la nueva raza aria, pues, ¿no? Es como renunciar a ese mito que tiene estas intenciones como de justificar una inequidad, ¿no? Me parece que en la masculinidad es similar, ¿no? Más que reivindicarla o tratar de encontrar nuevas formas de ser hombres, es buscar otros horizontes, ¿no? Más allá de esa dicotomía jerarquizada que es el género. ¿No? Que trabajas tú, lo mencioné al inicio del programa, en muchos niveles, ¿no? El nivel, nivel individual, o sea, como que digamos que va creciendo el número de gentes incluidas en la terapia individual, de pareja, de familia y de comunidad. Me gustaría pensar tantito en los últimos 2 minutos que nos quedan de familia a comunidad. O sea, se puede trabajar desde el individuo hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Es decir, cómo un cambio, por ejemplo, un cambio dentro del relato familiar puede influir en el relato de la comunidad. O sea, influye directamente, funciona así. Es decir, el cambio del relato individual cambia el relato de pareja, cambia el relato de familia y cambia el relato de la comunidad. Lo que pasa es que me parece que somos más análogo como a un tejido, ¿no?
Ok, y a cajitas separadas, ¿no? ok. Y entonces, lo único que es diferente, ya sea si lo pensamos individual, familiar, grupal o comunitario, es cuál es la puerta de entrada, ¿no? Por cuál puerta estás entrando, ¿no? Pero al final todas y todos estamos conectadas, ¿no? Y estamos conectadas además con el territorio, ¿no? Así que al final del día, como que todos los problemas que estamos viviendo tienen su origen en una inequidad estructural. Y si no encontramos formas de cambiar esa inequidad estructural, no importa lo que suceda en términos individuales o de pareja, o de familia o de grupo, siempre se va a repetir esos problemas, ¿no? Y entonces creo que al final del día, sin importar cuál es la puerta de entrada, la chamba está en poder cambiar las inequidades estructurales. De acuerdo. Pues te quiero preguntar sobre el asunto de la relación del territorio. Lo mencionaste varias veces y es un punto que me inquieta por las razones que voy a explicar, pero desafortunadamente se acabó el tiempo del programa, entonces te quería preguntar si te puedes quedar para un tiempo extra de 2 minutos que podremos pasar en YouTube, donde quizás me puedas podamos un poquito ahondar en esta relación con el territorio que no me queda clara. Claro. ¿Sí? Ok. Pues nos despedimos por ahora pues de quienes nos están acompañando en esta transmisión en TV UNAM. Muchísimas gracias, Poncho. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes en el programa de la revista de la universidad. Buen fin de semana. Poncho, esta pregunta, insisto en hacerla y por eso tomamos este pequeño tiempo extra, porque algo en mí tiembla un poco al escuchar como esto del territorio. Te voy a decir por qué, porque quizás he quedado traumatizada por lecturas de Heidegger, donde reivindicar, ¿no? La pertenencia a un territorio conduce a la expulsión de quienes no son de un territorio o a quienes, o sea, el hecho del territorio y la propiedad de un territorio, la pertenencia a un territorio siempre me ha parecido terriblemente problemática. Y has mencionado varias veces que estos relatos se vinculan con un territorio, entonces quería que ahondes un poquito o que nos expliques a qué te refieres con eso. Mm. Sí, gracias por la pregunta, Yael. Y creo que, a ver, ¿cómo decirlo? A las zapatistas les escuché decir como la cabeza piensa donde pisan los pies, ¿no? Este, eh, los lugares influyen en los relatos que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Es, es diferente esta conversación que estamos teniendo por tenerla en este espacio virtual a que si nos hubiéramos podido juntar en el estudio de la UNAM, ¿no? A que si estuviéramos sentadas en un bosque o en un lobby de un hotel, ¿no? Los lugares influyen sobre los relatos de nuestras vidas, de la misma forma que los relatos de nuestras vidas influyen en los lugares, ¿no? Esto que dijiste como territorio, como pertenencia, es una historia, ¿no? Es una historia relativamente contemporánea, ¿no? De pensar que los lugares son cosas que podemos, que pueden ser nuestras, pues, y que por ende podemos explotar de manera sustentable o no, ¿no? Esa es una historia relativamente contemporánea, ¿no? Y culturalmente específica, ¿no? Tienes razón, yo estaba pensando definitivamente en este concepto de familia, estado, nación, territorio, lengua, donde pues puede convertirse en algo, pues puede convertirse en un totalitarismo, en un nazismo, en xenofobia, ¿no? Y tú estás hablando de otra cosa en realidad. Sí, yo estoy hablando que siempre estamos en un lugar, ¿no? Y que, y que, y que, y que, y que como que pareciera que nos han desarticulado, deshabilitado las formas de nombrar la relación con los lugares que habitamos, ¿no? Y creo que eso es reflejo de un proyecto ideológico, pues, ¿no?
el no poder tener un lenguaje rico para nombrar la relación con el lugar, ¿no? Y creo que eso es reflejo de mucho de lo que vemos que sucede en los lugares, ¿no? El descuido de un lugar, Ya. o el desconocimiento de un lugar tan profundo, ¿no? Este, y también creo que eso, o sea, como que nos surta de la posibilidad de entendernos como coexistentes en un lugar, ¿no? ¿Qué polinizadores hay ahorita fuera de ti, no? Tienes el lenguaje para nombrarlo, pues, y tienes el lenguaje para nombrar la relación entre tú y ellos, ¿no? Y las plantas, y los vientos, y las aguas, y los demás seres, pues, todo eso está influyendo, ¿no? Pero creo que el poder desarrollar un lenguaje para nombrarlo, creo que es algo que nos han deshabilitado, ¿no? Ahora, hay muchos grupos en estas geografías que tienen un lenguaje muy rico para nombrarlo, ¿no? Sobre todo pueblos originarios, comunidades campesinas, ¿no? Y por el otro lado, creo que como justo como lo que decía, como desde la psicología, ¿no? Eh, Pareciera que somos cabezas flotantes, ¿no? Que no estamos en lugares, ¿no? Y, y no hay lenguaje para nombrar esas relaciones, ¿no? Definitivamente no desde el psicoanálisis. Pero no solamente eso, o sea, nos vamos por la historia del pensamiento, todas las corrientes humanistas tampoco lo nombran, ¿no? Ni las conductistas, ¿me explico? Ni menos la psiquiatría que está interesada con químicos en la cabeza, lo que fuera, ¿no? Y creo que es a detrimento de todas y todos, ¿no? Este, y creo que el poder desarrollar un lenguaje rico y robusto para nombrar la relación que tenemos con los lugares que habitamos, ¿no? Para poder hacer literalmente geografía, ¿no? Como escribir sobre la tierra, geografía, ¿no? Este, para significar los lugares que habitamos, ¿no? Creo que eso abre posibilidades que necesitamos desesperadamente ahorita, ¿no? Sí, ya entiendo mucho mejor. Regresamos un poco al inicio, ¿no? Que todo este relato donde está el yo al centro es ese, ¿no? El relato del yo completamente desvinculado de todo lo que lo rodea, que son lo otro, que no solamente son otros seres humanos, sino también otros animales, otras plantas, otras cosas que también forman parte de nosotros en realidad. Muchas gracias por este pregunta y tiempo extra. Y gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Yael, por la invitación. Espero que sea útil. Seguro que lo es. Para mí lo es, espero que para todos los que nos escuchan también y que nos han acompañado hasta acá, hasta este minuto. Buenísimo. Gracias a todos, que estén Un muy bien. abrazo.